Y el Alemán Conqueridor Valencia, que sigue dando pasos. Primero la refundación, la toma de la marca de una marca histórica dentro del vóley nacional y el deporte en Valencia, como es el Conqueridor. Coge la presidencia Manolo Clemente, se refuerza el equipo, se hace una estructura profesional, se trabaja de otra manera. Vino este fin de semana a Valencia un equipo de la élite europea a competir con los nuestros. Fuimos capaces de hacer 2 sets, uno además absolutamente emocionante. Sabéis que se va a 25 pero con diferencia de 2, lo ganamos 36-38, ganó el Leleman Conqueridor Valencia, y ahora ya conocemos lo que estaba pendiente, por fin lo han solucionado. Sé que se ha trabajado mucho desde el club, que no ha sido fácil, quizás una vez más reclamar a las entidades públicas y sobre todo al municipalismo, a la ciudad de Valencia, a los dirigentes, a los concejales, que entre todos del equipo de gobierno no sean capaces a un equipo de élite de darle carta libre, darle menú, elija usted cuándo, cómo y dónde. No se ha podido conseguir porque ellos no ponen de su parte. Entendemos que las instalaciones públicas son para todo el ciudadano, pero deporte de élite tenemos poco y hay que apoyarlo como hay que apoyar al Leleman Conqueridor Valencia. Se han movido, han trabajado, han gestionado y se van a la Politécnica. Es una grandísima noticia porque han encontrado una casa donde les han abierto las puertas de par en par, pero como siempre nos va a quedar la espinita clavada de cómo somos en Valencia y de que no somos capaces de haber encontrado una instalación, digo a nivel municipal, de gestión para ellos, como aquel que dice en propiedad, pues están llevando el nombre de Valencia por toda España y Dios quiera que próximamente lo lleven también por toda Europa. Querido Manolo Clemente, presidente del Leleman Conqueridor Valencia, muy buenas. Buenas tardes, muy bien, aquí en el trabajo. Bueno, pues me alegro un montón. Tenemos al equipo ya en marcha, lo tenemos todo y ya tenemos pabellón, que era una gestión en la que usted se ha implicado directamente para poder hacerlo realidad, ¿no? Sí, porque aquí tengo un responsable del tema del vóley, que es Joaquín, un chico que está siempre metido en el mundo del voleibol, que trabaja en Leleman, y de todo este tipo de cosas es más asesora. Como sabes, que al constituirse el club, como no, que hemos, digamos, resucitado al Club Deportivo Conqueridor, que estaba en el sueño de los justos. Le dije que fuera a negociar con la fundación el tema de horas, tal. La persona que nos recibió nos dijo que no, como éramos el equipo más importante que jugaba en la Liga Valenciana, digamos, de algún deporte, que no teníamos problema para elegir hora de partido, pero para entrenar nos dijo que nos buscáramos la vida y nos dijo, la palabra textual de él fue tenéis plan B. Joaquín me lo cuenta a mí y yo me mosqueé un poco. Es normal porque tú estás representando a tu ciudad, estás representando a tu comunidad, estás invirtiendo un dinero, no tú solo, sino la cantidad de patrocinadores que hemos conseguido, que han creído en el proyecto y que parece que nuestro ayuntamiento no cree. Entonces, bueno, buscamos un plan B porque tenemos que jugar en la máxima división del voleibol español, con el esfuerzo que hemos tenido que hacer, de todo tipo, tanto económico como activar el nuevo club, que ha sido una labor de narices, que gracias al secretario de nuestro club, que es un abogado, se ha podido activar bien, y que nos deje. Yo me encontré un poco tirado por parte del ayuntamiento. Un poco tirado y solo un poco enfadado. Es que me llama la atención su cautela. Hombre, también es verdad que siendo presidente de un club de élite deportiva actualmente en Valencia, pues no va a tirar todo por la borda, pero sin duda alguna que es para estar disgustado, pero incluso como amantes del deporte y ciudadanos de esta ciudad, quiero decir, el hecho de que no haya un pabellón para un equipo de Superliga en la ciudad de Valencia con la cantidad de instalaciones que hoy en día dispone Valencia, porque es que en cada barrio prácticamente hay un polideportivo. Ellos se quejan, nos dicen que hay falta de instalaciones, pero bueno, eso no es culpa mía. No sé, no digo nada más. Y a mí, por ejemplo, a mí me halaga mucho lo que me dijo una señora que desconozco, que ya me conocía a mí, viendo el partido contra el Sporting los dos vino a ver los dos partidos contra el Sporting de Portugal, y me dijo que me daba las gracias, porque gracias a usted, y dije, no, y a los patrocinadores que han creído en el proyecto del Conqueridor, vamos a tener otra vez Superliga en Valencia. Dice, yo soy un amante del voleibol y yo me gusta ver voleibol. Y entonces yo le dije, sí, pero mire, vamos a tener liga porque nos ha apoyado
la Universidad Politécnica de Valencia. El plan funcionó, nos fuimos a la Universidad Politécnica, les explicamos lo que había, han hecho un encaje de bolillos porque sus instalaciones están muy ocupadas, pues se practican muchos deportes, pero han considerado que lo que no ha visto el funcionario al respecto de la Fundación Deportiva, de lo que es el club en Valencia, sí que lo ha visto la Universidad Politécnica, y bueno, se ha firmado ya el acuerdo, un preacuerdo, que hoy hemos estado matizando cosas, etcétera, que hace falta para la instalación, para la Superliga. La colaboración es terriblemente extraordinaria, y el proyecto ellos quieren que siga a largo plazo. Entonces parece que hemos encontrado nuestra casa. Bueno, pues nos alegramos mucho, pero si le digo la verdad, como ciudadano, insisto, nos genera frustración, pero como Manolo Clemente, el Leleman y el deporte valenciano a estos niveles está acostumbrado a buscarse la vida por su cuenta, porque normalmente la administración no apoya siempre lo que debía de apoyar, pues bueno, se han buscado la vida, han tirado para adelante, y ahora lo que tenemos que hacer es vivir con ilusión un proyecto maravilloso y quedarnos con ese mensaje de esta persona, de esta señora que el otro día se acercó al presidente del Leleman Conqueridor Valencia y le dijo: señor Clemente, gracias por lo que está haciendo, soy un amante del vóley, pero no solo ella, es que cualquiera que se acerque a ver un partido de vóley te conviertes en amante del vóley, es un deporte que engancha muchísimo. El partido del sábado, que se avisó de la noche a la mañana, como que dice, porque teníamos pruebas de pabellón, absolutamente el funcionario respecto al pabellón se portó de maravilla, el partido del sábado ya muchísima gente, y eso ahí era insufrible porque hacía un calor terrorífico. Sí, hacía calor, sí, al ladito de la playa. Y sudábamos, los jugadores eran agua pura, y los que estábamos viendo también sudábamos tal, y hubo muchísima gente viendo el partido. El domingo menos gente porque era más bien día de playa tal, pero había gente. Entonces hay muchas ganas de ver voleibol, y claro, ojo, era la primera vez que venía un equipo internacional que depende de unos clubes más importantes de fútbol de la Liga Portuguesa. Hombre, el Sporting de Lisboa, más ni menos. Sporting Portugal, que tiene una estructura que ya algún club valenciano podía copiar de fútbol, que solo tengo fútbol y más que fútbol, y no se preocupa de otros deportes, y que tiene en sus categorías o sus divisiones, tiene una estructura de voleibol muy importante. Este club, que es una barbaridad lo que juegan al voleibol, y les plantamos cara. Y el segundo partido, si no hay un error del árbitro, pues nos hubiéramos puesto 23-23 en el cuarto set y seguramente hubiéramos empatado, pues se nota que hay dinero detrás, mucho dinero. Sí, por eso juegan siempre en Europa, ¿sabes? No, me llevábamos jugadores de una envergadura, estuvimos allí el sábado por la tarde, lo de los 2 metros, muchos de ellos, por no decir la gran mayoría del equipo, los sobrepasaban, y eso se notaba, pero aún así vimos jugadas muy buenas. Pero no de los 2 metros, es que tienen 2 líberos que les tiras una piedra y devuelven una pelota. Sí, es verdad. Y devuelven una pelota allí, pero ¿cómo la han cogido? Pero es que la pelota se devuelve al colocador, y el colocador la pone bien perfecto, o sea, es impresionante. ¿Y eso qué es? Dinero. Jugaban con Imar, sí, jugaban con Imar, bueno, con Imar y con dinero, es verdad, de poder tener a los y este mejores. Fin de semana nos vamos a la visita a Lisboa, porque fue el acuerdo, pero vamos a jugar un partido contra ellos, y luego vamos a jugar contra el Benfica, que es el más importante de la liga. Jugamos contra el Sporting de Portugal, contra el Benfica. Repito, clubes de fútbol que se preocupan tiene una estructura de más deportes: hockey, patines, baloncesto, balonmano, voleibol, y aquí podríamos aprender un poquito. Es que yo, eso, querido Manolo Clemente, tantos años vinculado al deporte, siempre cuento lo mismo, ¿no? Manolo Clemente es quien hizo jugar a Mario Alberto Kempes, ni más ni menos que al fútbol sala en Valencia con Autocar en Luz, pero que lo que me llama siempre mucho la atención respecto de todo esto es que nuestro Valencia no tenga secciones deportivas. A mí las secciones deportivas me encantan, y dentro de los presupuestos que hoy en día manejan los equipos, con 8 o 10 millones de euros puedes tener secciones deportivas que te den brillantez y cantera, que es lo más importante. Pero Valencia solo se preocupa del deporte femenino, y lo malo tiene abandonado, que es muy loable. El Levante, que tiene pues de estructuras, tiene el femenino, y tiene un equipo maravilloso de fútbol sala. Es cierto. Hay 4 perras para más deportes, ¿no? Es eso, sí que con 4 perras tienes otros en deportes. Valencia, claro. Si tenemos los que son amantes del baloncesto, que yo soy admirador, no entiendo baloncesto,
si no fuera por la persona que está detrás. No habría. No, tendríamos un equipo Chicha y Moná. Claro que sí. Moná. Pero es que la pena este año, que yo sigo el tema, vamos a tener por primera vez en 20 años el mismo club, tanto el masculino como el femenino, en Euroliga de baloncesto. Esto para los amantes del baloncesto, esto es una maravilla. Claro. Pero es un mecenas. Sí. Maravilloso mecenas que cuida el deporte y que Valencia le debe mucho. Sí, pero que se ha tenido que construir... A nivel del deportivo, porque tenemos baloncesto gracias a él. Se ha tenido que construir hasta el pabellón. Te repito, que es Don Juan Ros. Sí, para que todo el mundo se entere. Si todo el mundo lo sabe, entonces se ha tenido que construir hasta el pabellón. Bueno, señor Clemente, hablaremos muchas veces durante la temporada, además el compromiso de Play Radio, renovado faltaría más con toda la ilusión que estamos, es ofrecer todos los partidos del Leleman Conqueridor Valencia y muchos de ellos fuera. De hecho, la primera cita la tenemos en Almería el fin de semana del 7 y el 8 y ahí estaremos con el equipo y ahí estaremos al lado del Leleman y al lado de Conqueridor porque bien vale la pena. Manolo, un abrazo y enhorabuena por esa gestión que nos permite ya disfrutar de un pabellón con horas para poder entrenar, con horas para poder disputar partidos, como aquel que dice por haber encontrado una casa, aunque no sea directamente gestión de la administración, sino ha sido gestión del Leleman. Repito, quiero agradecer a César, y no me acuerdo del apellido, y a Fernando Pérez, que son los responsables de la parte deportiva de la Universidad Política de Valencia, el cómo nos han recibido y cómo han creído en el proyecto y cómo nos han encajado con lo complicado que era encajarnos, porque esa instalación siempre está a tope, ahí se juega de todo. Sí, claro, universitario. Y ellos dijeron que era una buena idea y recibir un equipo de máxima representación del voleibol español. Y ahora nuestra idea es fomentar mucho el voleibol en Valencia y en la Universidad Política de Valencia. Claro, es que además de una manera de darte nombre recíproca. Se haga una escuela de universitarios del voleibol. Claro. Es que es una manera, insisto, de que la Politécnica tenga nombre como tiene de prestigio internacional y ahora se suma el proyecto del Leleman con el equipo de voleibol. Señor Clemente, un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Gracias.